Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días a todas. En primer lugar, darles la bienvenida a Psicodinámica Familiar. Sé que han transcurrido Psicología del Vínculo con la profesora Florencia González. En esta oportunidad yo la voy a estar acompañando tanto en esta materia como en Fundamentos de la Estimulación Temprana 2. Por tanto, bueno, empezamos a vislumbrar la práctica profesional. Como estimuladora temprana y egresada de CEIAC, intentaré acercarlas al ámbito profesional, a la práctica específicamente a partir de distintos casos y de lo que pueda transmitirles desde mi propia experiencia y práctica, ¿no? En esta primer clase de psicodinámica familiar, en primer lugar quiero dejar claro que nosotros estudiamos a la familia en todo su contexto, es decir, yo les dejo ahí en las palabras de bienvenida de qué hablamos cuando hablamos de familia y los distintos tipos de familia que se van a presentar en el consultorio, en el espacio de trabajo de estimulación. Por eso me parece importante, en primer lugar, tener en claro esto, ¿no? ¿A qué llamamos familia? Y en segundo lugar, a por qué estudiamos la psicodinámica familiar. Bueno, justamente porque, así como decíamos que el vínculo formaba parte importante de nuestro trabajo, la dinámica familiar, la psicodinámica, lo que transcurre en esta familia, el cómo transcurre, el cómo se dan los vínculos en esta familia, es muy importante a la hora de trabajar con este paciente. Quizás en otros aspectos o en otros espacios de trabajo, nosotros trabajamos con un alumno o con un niño o con un paciente y su mamá y su papá, o con un paciente y aquel tutor, aquel familiar que se presente a sesión o al tratamiento. Y en estimulación temprana esto es muy distinto. ¿Por qué? Porque nosotros intervenimos en los primeros años de vida. Aquello que podamos dilucidar, que podamos pesquisar de esta psicodinámica familiar, que podamos intervenir, porque también es nuestra función la intervención. Después los padres o las familias decidirán qué hacen con eso, pero es nuestra función intervenir. Para poder intervenir tenemos que entender cuál es la psicodinámica familiar de este niño y de este paciente. Entonces, es por eso la importancia de esta materia. Respecto a la primer clase, las clases de psicodinámica familiar presentan a veces cierta dificultad por tener más que ver con algo del orden de lo psicoanalítico, de lo lacaniano, así que intentaré acompañarlas en estos conceptos que quizás cuestan comprender, sobre todo por el primer acercamiento que pueden llegar a tener con esto. En esta primera clase en particular, lo que quiero que les quede claro es matriz simbólica, la matriz simbólica compuesta por función materna, función paterna. No hablamos de papá, mamá, siempre hablamos de funciones que se cumplen o que se deberían cumplir en la familia. Sin asociar padre con hombre y madre con mujer, ¿sí? Sin asociar géneros, hablamos específicamente de funciones. Y luego van a tener una metáfora que tiene que ver específicamente con el deseo materno, con el estar en la boca de un cocodrilo, cómo el deseo materno se puede jugar de esa forma, cómo podemos quedar devorados, cómo un niño puede quedar devorado en ese deseo materno, y cuál es la función paterna en ese deseo materno. Acompañaré en esta clase lo que ustedes necesiten. Por favor, hagan preguntas. Si no comprenden, nos volveremos a encontrar. Haré un video específicamente explicando lo que no se haya comprendido de la lectura. Quedamos a disposición para poder estar en comunicación y para poder responder a las dudas. Utilicen los foros de consultas para que realmente podamos ser más claras en cada clase, ¿sí? Lo digo por mí, digamos, y por todos los docentes. Las acompaño y lo que necesiten pueden contar conmigo.